Gustavo, Bueno. Andrés, todos, buenas tardes. Y bueno, el temblor de Soda y la voz de Cerati era un buen fondo para lo que ha pasado hoy temprano. Yo te digo que me levanté hoy temprano en Madrid y lo primero que vi fue la caída de la bolsa de Tokio. Un rato antes de que abriera el IBEX. Acá abre el IBEX 35, que es el mercado de España, la bolsa de Madrid, que abrió con una caída de casi el 2% y que terminó a las 3 de la tarde con una caída del 3,3%, ¿no? Además cayó Milán, París, Londres, Frankfurt, que es la bolsa de Alemania. Toda Europa cayó bueno, y era un preanuncio de lo que iba a pasar en Estados Unidos y en América Latina, porque el mundo cayó por una serie de factores combinados. Y bueno, y el temblor se trasladó a todo el planeta, como sucede en estos tiempos, Luis. Fernando, ¿se lee o se interpreta esto en España, en Europa, como un problema de volatilidad de los mercados que puede durar horas o días o como un problema estructural? No, como un problema estructural. Un problema estructural, porque acá todo empieza a mitad de la semana pasada, que Estados Unidos empieza con la versión de que la Fed va a bajar las tasas en septiembre. Todo eso se combina con un dato de la baja del empleo, se combina con la situación en Medio Oriente, sobre todo cuando Irán y el resto de los países fundamentalistas islámicos amenaza a Israel con empezar a lanzar cohetes y un ataque muy duro. Todo eso se combina y genera una caída que se notó hoy en el continente asiático, que afectó a las criptomonedas, a las empresas del Nasdaq, que son las empresas tecnológicas, y todo eso armó un temblor tan grande que ahora, bueno, obviamente le preguntaremos a Andrés, pero todo indica que la Fed de Estados Unidos va a tener que adelantar ese dato sobre las tasas de interés, porque no da tiempo. El temblor se agigantó demasiado rápido. Andrés. Así es tal cual como está diciendo Fernando. Acá se está comentando, rumoreando que la Fed, que Jerome Powell, que la semana pasada se había negado un poquito, había dicho que no había necesidad todavía de bajar las tasas de interés, lo va a hacer, lo va a adelantar, digamos, cuanto más tarde lo va a hacer en septiembre y es posible que lo haga antes. Sabés que la Fed, la Reserva Federal, venía haciendo como un jueguito muy fino y muy delicado de mantener las tasas de interés altas. Bueno, para terminar de controlar la inflación, que la verdad que lo estaba logrando, pero a costa de enfriar un poco la economía. Y es como que se pasó dos pueblos en el enfriamiento de la economía y tuvimos el indicador el viernes pasado, que fue el dato de empleo y de desempleo sobre todo, que fue mucho más alto de lo esperado. Venían bien en términos generales las estadísticas de empleo y subió 2 puntos el desempleo de 4,1 a 4,3, fue mucho más duro de lo esperado. Nosotros desde el Observador en particular también hacemos hincapié en lo que es el mercado hispano, y el desempleo entre la comunidad latina acá es muy fuerte, es un punto mayor, es 5,3, está en niveles de la pandemia, pero ya sin pandemia, digamos, en un escenario de post-pandemia. Así que coincido con Fernando en que es un escenario estructural y que es muy incómodo para el gobierno, para los demócratas, para Kamala Harris, que tenía como un veranito después del corrimiento de Joe Biden, encontró un veranito. Incluso ayer domingo tuvo la primera encuesta que la dio un punto, lo cual está en el margen de error, pero por encima de Donald Trump. Bueno, esto viene a volverse un problema en ese veranito que había encontrado la nueva candidata demócrata. Ahora, Andrés, ¿en qué medida esto no es causa-efecto también? El hecho de que de repente, más allá de esta encuesta en particular que la pone arriba, que ya no es tan evidente, digamos, que los republicanos van a ganar las elecciones, que Donald Trump va a ser el próximo presidente, no es tan claro como hace un mes, digamos. Ese dato político, si es correcto, si no corregime, ¿puede tener influencia económica también?
Bueno, sí, es una lectura posible y es una lectura que están haciendo claramente los republicanos. Vos sabés que los republicanos, lo digo muy trazo grueso, son más promercados, si querés, que los demócratas, y Kamala Harris en particular es como más progresista, está un poco a la izquierda de Biden. Si bien es complejo el tema, pero te lo digo muy sintéticamente. Entonces, esa lectura cabe, de hecho es la que hizo muy rápidamente Donald Trump, que salió a tuitear, no tuiteó porque él escribe en Social Truth, que es su propia red social, diciendo Kamala Harris quiere destruir los mercados. Y como sabés vos, con las cuestiones volátiles de las acciones y los mercados, hay como miedo al miedo también. De hecho, un trader argentino que trabaja en Wall Street recién me decía, tratando como de bajar un poco el temor, pero al mismo tiempo diciendo esto es real, que es que se abre un escenario que es el miedo al miedo, y eso ya pasa a ser objetivo, digo, deja de ser como una sensación, pero claramente también estar a 3 meses de las elecciones y que ya no quede tan claro que Trump la tiene de taquito, la tiene regalada la elección, también entra y mete ruido en la línea financiera. Bueno, uno de las razones o de motivos que daban por la caída de la bolsa en Tokio, en los Estados Unidos y a nivel general, era la volatilidad de los liderazgos, esa explicación generalizada. Y hablando de volatilidad de los liderazgos, todavía está como en palitos chinos la situación en Venezuela. ¿Qué novedades hay desde España con eso? ¿Qué se espera y qué información hay? Y después le voy a preguntar a Andrés a ver si hay o no, como dicen, una acción solapada o no de los Estados Unidos para seguir buscando la idea de un salvoconducto que encuentre, por supuesto, como definición, que se reconozca el triunfo de la oposición. Ayer la Unión Europea hizo un comunicado oficial que yo creo que algún tipo de impacto debería tener, ¿no, Fernando? Sí, claro, el primer impacto lo tuvo con el mismo Nicolás Maduro, que dijo es una vergüenza la Unión Europea, es una vergüenza Josep Borrell, que es el alto comisionado de la Unión Europea, un dirigente español, socialista, perteneciente al círculo de Pedro Sánchez. Acá es muy incómodo el tema de Venezuela, ¿por qué? Porque, digamos, Pedro Sánchez siempre fue un aliado moderado del chavismo, pero los aliados del gobierno de Pedro Sánchez, básicamente, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que es de Sumar, Irene Montero, Pablo Iglesias, que son un poco los fundadores de Podemos, que incluso fueron financiados por el chavismo en sus comienzos, en los primeros días lo habían presionado a Pedro Sánchez para que reconozca la victoria de Maduro. Son muy chavistas acá, la ultraizquierda española. Es un equilibrista Pedro Sánchez, los aguantó, y después vino justamente la contraofensiva, ¿no? Porque a medida que se vio el fraude, la magnitud del fraude de Nicolás Maduro, del chavismo, Pedro Sánchez empezó a alejarse, se acurrucó un poco en la Unión Europea y sobre todo este fin de semana, cuando salió el comunicado, Pedro Sánchez en la misma línea está pidiendo datos verificables, que muestre las actas Maduro, cada vez un poquito más lejos del chavismo, y obligó tanto a Yolanda Díaz como a Irene Montero a dar marcha atrás y deshacer su pedido de que se reconozca la victoria de Maduro. Ahora todo lo contrario, el gobierno de España cada vez más cerca de acompañar a Brasil, a México, a Colombia, Luis, en esa iniciativa de ver si se puede forzar a que haya nuevas elecciones o que Maduro directamente deje el gobierno. ¿Y desde los Estados Unidos, sí, Andrés? Sí, Estados Unidos, en particular la administración demócrata, se juega bastante. Joe Biden apostó fuerte, y también Anthony Blinken, el secretario de Estado, a una salida negociada, a una elección limpia, aun cuando gran parte de los acuerdos de la letra chica de Barbados fueron incumplidos sistemáticamente por Maduro, pero Estados Unidos empujó hasta llegar a la elección y dijo, ya esto es un logro, y creía Estados Unidos que podía haber una transición pacífica, en parte porque es la línea de Estados Unidos, pero también por la cuestión energética. Vos sabés que hay una crisis energética en Europa muy evidente a partir de la invasión rusa a Ucrania, y en los últimos años se empezó a normalizar un poco la situación en Venezuela,
y normalizar me refiero a empresas norteamericanas llegando al país con la principal reserva de petróleo verificada del mundo, por ejemplo Chevron. Entonces también Estados Unidos tiene un interés específico en que, te diría que sea con Maduro o sea con la oposición, eso quede stand-by y las empresas no tengan que volver las sanciones y las empresas se tengan que ir de ahí. Entonces jugó fuerte. Yo te comentaba, creo que la semana pasada, que había existido una reunión de Celso Amorín, la mano derecha de Lula, con funcionarios de Biden en Washington, y había un juego de pinzas ahí para contenerlo a Maduro y para ofrecerle una vía de salida negociada. Bueno, eso todavía está abierto, pero a medida que pasan los días da la impresión de que Maduro queda encerrado dentro de su propia retórica y cada vez es más difícil una salida negociada. Existió también una reunión de Celso Amorín, enviado de Lula a Venezuela, con la gente de Maduro y le prometieron que iban a mostrar las actas en cualquier momento, le dijo en las próximas horas. Ya pasó más de una semana de la elección y las actas no aparecen. Y aunque aparezcan ahora, Claro. ¿quién va a confiar en no ellos? No es lo mismo, claro. Bueno, es muy inestable, pero al mismo tiempo yo creo que todavía sigue abierto. Muchos son pesimistas, ¿no? Dicen que el tiempo cada día que pasa va a ser más difícil sacar a Maduro. Yo todavía tengo alguna expectativa, pero bueno, es una mezcla de... Yo coincido con vos, Luis. ¿Sí? Yo coincido con vos. Sí, digamos, porque me parece que es muy claro para el mundo lo que está pasando, con aliados históricos soltándole la mano a Maduro. Me parece que es un escenario distinto al de elecciones objetadas anteriormente, y esta vez, a diferencia de lo que fue 2018, cuando tenías en la Casa Blanca a Trump, que era una relación más a cara de perro, acá tiene la opción de la salida negociada, que no es poco, no es poco para Maduro. Que no vaya a la cárcel o que no lo persigan por el mundo, no es poco, claro que no. Chicos, gracias, chicos cariñosamente le digo, ¿no? Porque sos gente grande, ¿no? Nos consideramos chicos, con Fernando nos consideramos chicos. Luis, yo digo, para contradecirnos un poco, yo no soy tan optimista. Sí, yo soy del team lo veo. Ok, Gustavo, lo veo al ejército y a la policía bolivariana muy firme con Maduro, y veo que si no hay, si no es por la fuerza, negociadamente no veo que lo puedan sacar a Maduro. Lamentablemente veo a Venezuela, y lo lamento mucho porque es un país que quiero mucho, derivando hacia una nueva Cuba, hacia una nueva Nicaragua o Corea del Norte, a una autocracia muy, muy dura, derivada en dictadura, ¿no? Lamentablemente, ojalá no suceda, ojalá me equivoque y se abra una instancia, como ustedes dicen, que es lo que todos esperamos, pero soy pesimista. Te complemento son miradas filosóficas, son filosofías de vida. Con Luis somos más optimistas. Claro. Te complemento con una información. Fernando María Corina Machado hace más o menos media hora publicó, junto con el candidato a presidente, un llamamiento a la Fuerza de Seguridad de Venezuela muy, muy sentido. Están trabajando. Un documento bastante importante. Están trabajando con los familiares, sobre todo. Están trabajando. Yo lo que digo, si a ustedes les parece, para cerrar, pero es para conversar largo y tendido, yo veo un poquitito más de estrategia en esta oposición y no los veo tan divididos. Eso es claro. Totalmente. Sí, por ejemplo... Algunos en algún caso dicen, bueno, planteemos una opción violenta, la salida por la vía de la guerra civil. Bueno, no, yo veo muy estratégica, muy pacífica, muy firme la oposición. Ojalá que en las próximas horas sea para bien. Chicos, nos reencontramos en cuando ustedes lo dispongan, ¿sí? Abrazo grande, será. Abrazo. Chicos, gente. Interesante hablar con otra parte del mundo.